conectarse, dejamos la grabación de este primer encuentro de CIPAS, cuyo objetivo es la preparación para la prueba final del curso, en el que vamos a hacer un repaso por todos los temas que vimos en el curso. Para esta primera sesión tenemos dos invitados internacionales. La primera es la doctora Samantha Niebla, que es doctora en educación basada en competencias y maestra en ciencias de la educación, con formación de origen como ingeniera en electrónica, docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde el 2005, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. Su producción académica incluye artículos científicos, capítulos de libro y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Estos se centran en una línea de investigación vinculadas a educación, género, liderazgo, gestión escolar e inclusión vocacional científica. Ha dirigido tesis de proyectos de investigación en distintos niveles y participa activamente en redes académicas e iniciativas de divulgación científica. También nos acompaña el doctor Jorge Alberto Castro Quiñones, doctor en gestión educativa por el Centro de Investigación e Innovación Educativa del Noreste. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su formación académica en Administración, Finanzas, Recursos Humanos ha sustentado una trayectoria profesional y académica enfocada en la gestión institucional, el desarrollo organizacional y el comportamiento humano en el trabajo. Su labor académica y de investigación ha sido reconocido mediante su incorporación como miembro candidato del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, además de contar con certificación de ANFECA en el área de administración y participar como investigador asistente en el Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. Ambos nos acompañan desde México y les doy una cordial bienvenida a este espacio. Te cedo la palabra a la doctora Samantha. Doctora, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, maestra Mónica, por la amable presentación. Y pues sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con esta plática que traemos el día de hoy para ustedes preparada. Esta se va a dividir en dos partes. La primera parte, que es la parte introductoria, vamos a decirlo así, voy a estar a cargo yo, y en la segunda parte el doctor Jorge. ¿Ya se visualiza bien mi pantalla? Sí, doctora Samantha, ya se visualiza bien. Ok, bueno, vamos a hablar entonces de la metodología de la investigación en cuanto al análisis e interpretación de datos cuantitativos. Vamos a dar un recorrido desde cómo se obtienen estos datos hasta cómo se visualizan y cómo deben de prepararse bajo el estándar de APA 7. Cuando hablamos de los datos cuantitativos, pues hay diversas fases para poder llegar a obtenerlos. Primero, pues es la preparación, cómo transformamos estas cualidades que retomamos empíricas hacia valores numéricos, y a partir de eso, pues tenemos que organizarlos para tener la entrada de estos datos y tener a partir de con ellos una limpieza estructural. Después de esto pasamos al análisis, en donde pasamos a la reducción de estas cualidades a datos estadísticos, a medidas, descripciones, estimaciones, etcétera, para poder obtener a partir de estas un reporte y representarlo de manera gráfica, y a partir de ahí pues obtener patrones, construir tablas bajo los formatos que nos estén solicitando. En este caso lo que vamos a presentar todo tiene que ver con lo que es APA séptima edición. Y por último, pues la interpretación. ¿Cómo traducimos nosotros como investigadores esos hallazgos estadísticos, matemáticos, a conclusiones sustentadas en la teoría, y a partir de ahí poder hablar de cuáles son las limitaciones o proyecciones de los estudios que nosotros estemos realizando? Bueno, a grandes rasgos, lo que se pretende pues es definir, entender cuáles son esos datos, de dónde vienen y cuál es el tipo de dato que estoy obteniendo. Los datos se obtienen pues de una población. Esa población se toma una muestra y pueden ser cuantitativos, cualitativos, y van a tener una temporalidad. ¿Qué pretendemos hacer con esos datos? Pues cuando son cuantitativos vamos a tratar de tener medidas, y eso va a depender pues de nuestros objetivos de investigación. ¿Qué es lo que queremos lograr? Pues va a ser aquello que nosotros
queramos medir y el análisis que nosotros vamos a realizar. A partir de ahí, pues visualizamos y tratamos de transformar esas mediciones que se obtuvieron en patrones o formas gráficas que me permitan tener una narrativa visual para poder nosotros exteriorizar estas investigaciones y traducirlas pues en un documento, ¿no? Que a final de cuentas es lo que queremos lograr. Ahora, cuando medimos, pues tenemos que saber qué queremos medir en base a nuestros parámetros de investigación, pero también tenemos que ir cuidando, evitar tener estos errores o estos sesgos en las mediciones, que bueno, esta parte de evitar estos sesgos y errores pues sería parte de otra charla muy importante, pero sí es indispensable tener en cuenta que necesitamos tratar de evitar lo más posible los sesgos, aquellos datos que estén incompletos, las interpretaciones erróneas, sobre generalizar lo que obtenemos, algunas cosas que no podemos, que decimos que, bueno, tienen correlación y queremos dar a partir de la correlación causalidad. Este es un error también que se repite regularmente. Visualización engañosa, una falta de contexto e ignorar la incertidumbre. Cuando nosotros recolectamos datos, pues nos dirigimos hacia una población. La población se refiere a este universo completo o conjunto de objetos, personas o eventos que van a poseer las características que a nosotros nos interesen investigar. Pueden ser pacientes, pueden ser votantes, estudiantes, docentes. Eso va a depender del estudio que se esté realizando. La muestra, pues, va a ser ese subconjunto de que me va a representar la población en general. Y a partir de esa muestra, pues nosotros en esa muestra tenemos una unidad de observación. Nosotros podremos calcular la muestra dependiendo también del estudio que estemos realizando. Y esta unidad de observación, pues es el elemento específico del cual nosotros vamos a extraer la información de la muestra. Y cuando nosotros extraigamos esta información, pues necesitamos tener variables y en este caso, pues si bien nos centramos en las cuantitativas, también podemos tener variables cualitativas, que son algunos atributos o categorías que están presentes en esta población, en esta muestra. ¿Qué nos van a representar estas variables? Pues las cualidades que no son operaciones, pero que sí podríamos etiquetar con un número. Por ejemplo, el sexo, la religión, nacionalidad, entre muchas otras. En cuanto a las variables cuantitativas o numéricas, pues podemos tener variables que son discretas o que son continuas. Las discretas son aquellas que nos dan un conteo exacto, algo que puede ser numerable. Y hay saltos definidos entre estos valores, por ejemplo, el número de hijos, artículos defectuosos, y aquí podríamos enumerar varias también. En cuanto a las continuas, hablamos de un flujo que es ininterrumpido y puede obtenerse cualquier valor dentro de un intervalo numérico real. Por ejemplo, tiempo de traslado, longitud física, peso, y ahí nosotros vamos dando estos intervalos de valores. ¿Cuáles son las formas de obtener estos datos cuantitativos, que es donde nos estamos centrando? Bueno, pues pueden ser a partir de instrumentos estandarizados, que son constructos que requieren una validez, que deben de tener propiedades psicométricas y deben de tener también una confiabilidad. Al respecto de esto, pues están las escalas tipo Likert, los cuestionarios de opción múltiple, pruebas de conocimiento o aptitud. Y también puede ser por observación y registro, medición directa de algunos eventos empíricos sin intermediación de la percepción del sujeto. Aquí podríamos hablar de frecuencias de comportamiento, mediciones fisiológicas, el peso, la presión arterial, la estatura y también registros censales, y también podemos obtener datos de bases de datos institucionales o a partir de otras fuentes. Los tipos de datos resultantes, pues nos van a generar datos discretos, conteos, valores enteros, como por ejemplo cuántos hijos, la edad, o valores discontinuos como mediciones fraccionables, como son la estatura o las calificaciones. Y el tipo de dato, pues nos va a decir
¿cuál es la gráfica que nosotros tenemos que utilizar para representarlo? Cuando nosotros tenemos un gráfico, pues este gráfico no lo ponemos en un informe o en un trabajo por decoración o por tener algo visual, ¿no? Lo que se pretende a partir de estos gráficos, pues es poder observar patrones y a partir de ellos tomar decisiones. En cuanto a las variables cualitativas o discretas, podemos comparar frecuencias, para lo cual se utilizan gráficos de barras, partes de un todo, y para eso tenemos un gráfico circular o de pastel, mostrar cantidades con símbolos, para lo cual tenemos algo que se conoce como pictogramas, y cuando hablamos de variables cuantitativas continuas, podemos tener distribuciones de frecuencias o histogramas, polígonos de frecuencias. Cuando tenemos evaluación a través del tiempo, gráficos de líneas, y cuando hablamos de relaciones o correlaciones empíricas, diagramas de dispersión. De tal forma que todos estos gráficos que vamos a estar ahorita analizando van a revelar patrones que van a estar ocultos en estas matrices de datos. Lo que nosotros tratamos de hacer es pasar todas estas matrices de datos que podría ser muy difícil interpretarlas tal cual hacia un gráfico que me permita revelar cuáles son sus patrones, cómo están distribuidos estos datos de forma sistemática y poder comprobar a partir de estas los supuestos estadísticos, como podría ser en la distribución normal de los datos. Bueno, hablábamos ahorita de estos criterios de selección. ¿Qué gráfico voy a utilizar? Pues va a depender de cuál es el objetivo que yo estoy siguiendo para el análisis y de cuál es el tipo de variable a la que yo estoy aludiendo este análisis. Para comparar magnitudes, pues gráfica de barras, mostrar la forma de distribuciones, histogramas, visualizar proporciones y porcentajes, gráficas de pastel, observar evoluciones o tendencias, gráficas de líneas y comprobar si existe una relación, patrón o correlación, las gráficas de dispersión. Y aquí las variables pues van a ir también cambiando qué tipo de variable voy a usar dependiendo de cuál es la gráfica que yo quiero mostrar, ¿no? Vamos a repasar así como muy levemente cuáles son estos gráficos los más representativos. Iniciamos pues por el gráfico de barras, ¿no? Que nos permite recabar información para poder comparar magnitudes y nos va a mostrar en una imagen y vamos a poder analizar de manera muy rápida cuál será la más dominante de estas magnitudes, pues sin necesidad de ponernos a leer toda una base de datos completa. Estas gráficas de barras van a representar la frecuencia de variables, pueden ser cualitativas o pueden ser discretas. La estructura es mediante un plano con un eje X que me va a representar las categorías y un eje Y que me va a representar las frecuencias, ya sean absolutas o relativas, de las variables que yo esté analizando. Puede tener diversas variables, en este caso tenemos una vertical, pero pueden ser horizontales, pueden ser agrupadas o apiladas. Y aquí este es un ejemplo muy, muy breve, ¿no? Esta gráfica de barras sirve para comparar categorías. Podemos observar que este ejemplo habla de la cantidad de alumnos por carrera y decía, bueno, podemos decir cuál es la predominante. ¿Qué predomina? Pues podemos observar rápidamente medicina, ¿no? Se acerca al número 30, observamos la tabla, pues bien, en medicina tengo 30 alumnos y nosotros ahí vamos comparando. No necesitaríamos en este caso tener la tabla para que nos dijera el valor que podemos observar en la gráfica. Pues nos permite ver rápidamente cuál es la carrera que tiene más estudiantes y eso pues aplica para cualquier otra variable. En el caso del histograma, nos permite visualizar la distribución de los datos y poder identificar una tendencia donde se agrupan los datos y podemos observar también de alguna manera cómo se dispersan y la presencia de algunos valores o sesgos, valores atípicos a lo que se quiere decir en esa gráfica, ¿no? El histograma nos muestra la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa que es continua y los datos se agrupan también en intervalos. Tenemos también un plano, un eje X, un eje Y que nos va a ir mostrando estas frecuencias.
Aquí no existe una separación entre las barras. Podemos observar que están pegadas una con la otra, lo cual nos va indicando pues que hay una continuidad en esta escala. Tenemos aquí también un ejemplo. En este ejemplo hablamos de las edades de los estudiantes y este histograma nos va a servir para que nosotros podamos observar cómo se distribuyen estas edades de los estudiantes. Podemos observar aquí que las barras van pegadas, si bien se podría representar una línea a manera de separación de cada barra, no quiere decir que sean independientes una de la otra. Y nos va a permitir observar, en este caso, en qué rango se concentran más estudiantes. Podemos nosotros observar aquí que podríamos observar las frecuencias y decir, bueno, pues que en el rango de 22 a 24 tenemos la mayor concentración. En cuanto a la gráfica de pastel o gráfica de sectores, que puede tener algunos otros nombres, nos permite identificar las proporciones frente a un todo. En este caso, pues podemos observar que la gráfica tiene diferentes colores y en la parte tinta se lleva la proporción mayor. Muestra el peso relativo de un segmento frente a la población total. Aquí nos sirve pues para visualizar las distribuciones de los datos que va a representar un hecho totalitario. O sea que aquí esta parte corresponde a un porcentaje de un todo. Esta circunferencia, este pastel, se va a dividir en porciones y pues el total es un 100% y a partir de aquí nosotros podemos calcular la frecuencia relativa de la circunferencia, que son 360 grados. Estas son útiles cuando son pocas categorías, ya que cuando tenemos muchísimas categorías o tenemos que partir el pastel en muchas porciones, pues no se va a poder identificar cuál es la dominante o cuál va a representar la mayor, qué parte va a representar cada una de estas porciones de la circunferencia. Aquí otro ejemplo así también muy breve, este habla de las preferencias de las redes sociales. Pues en este caso podemos observar que tenemos un Instagram que es el dominante, 50%. La totalidad de esta gráfica de pastel habla sobre las redes sociales y cada una de ellas representa una parte de un todo. Nos permite ver que pues la opción, en este caso de Instagram, ocupa una mayor porción, o sea que es de mayor interés de las personas esta red social. La gráfica de líneas nos va a permitir observar cómo van evolucionando las variables y nos va a permitir identificar tendencias a la alta o a la baja, fluctuaciones de algunos datos, ¿no? Podemos tener en una misma gráfica, podríamos representar varias, aquí dice pistas en este caso, donde podríamos ir comparando unas con otras. Nos va a mostrar cómo cambia una variable a lo largo del tiempo. Esta me va a representar una secuencia, en este caso se puede observar aquí que me dicen los meses del año, cómo se han comportado esas variables durante estos meses del año. La estructura puede ser puntos de datos conectados por líneas continuas y aquí la equivalencia es que si se unen los puntos medios de un histograma, se obtiene un polígono de frecuencias, que esa sería una variante de la línea, ¿no? Podríamos representarla de esa otra manera. Aquí un ejemplo de una sola línea, tenemos la temperatura durante la semana. Cómo va fluctuando esta temperatura, podemos observar que, por ejemplo, el día miércoles fue la temperatura más alta, a partir de ahí, pues, empezó a bajar, que la de lunes fue la más baja y a partir de ahí, pues, nosotros generar algunas conclusiones o generar algún reporte, que esta es la parte de la que nos va a hablar ahorita el doctor Jorge. En este caso, en las gráficas, pues, los puntos que me van diciendo la temperatura de los días, pues se van uniendo mediante estas líneas que nos van a ayudar a identificar las tendencias. Y la última gráfica de las que les voy a hablar es la gráfica de dispersión, la cual nos va a permitir determinar el grado de correlación entre variables y nos va a mostrar también hacia dónde se dirigen, si son tendencias positivas que van hacia arriba, si son tendencias negativas hacia abajo, y nos va a hablar también de
qué tan fuerte es la relación entre dos variables y eso va a depender de cómo estén acomodados estos puntos, qué tan cercanos estén a esta línea, ¿no? ¿Cuáles son los casos que más se dispersan o que más lejos se encuentran de tener una correlación? La estructura también a partir de un eje X que nos va a representar a la variable independiente y un eje Y a la variable dependiente. Y cada punto me va a representar un par de valores para un mismo sujeto u observación. O sea, cada punto representa un sujeto o una observación. Y la visualización, pues, es esta nube de puntos sin líneas que los unan por defecto. O sea, no vamos a unir un punto con otro, sino se va a representar esta nube y a partir de ahí, pues nosotros vamos a generar la conclusión de qué nos va a querer decir esta gráfica o cómo se comporta un punto con respecto al otro y qué tan fuerte es la relación. Aquí tenemos también una gráfica de dispersión con pocos datos. Estas son las horas de estudio y la calificación. De aquí podríamos nosotros también sacar algunas conclusiones de cómo se comporta o cuál es la relación que existe de tener una calificación más alta con las horas de estudio. Ahora, algo importante aquí es que no debemos de decir que cuando nosotros encontramos que, bueno, si bien a más horas de estudio existe una calificación más alta, como se puede evidenciar en la tabla y en la gráfica, esto no quiere decir que sea la causa, que las horas de estudio sea la causa de que la calificación sea mayor. Eso es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Esta gráfica, pues en este caso nos va a permitir observar que al aumentar una variable, se está aumentando también la otra. Al aumentar las horas de estudio, se incrementan las calificaciones de estos estudiantes que se estén analizando. Entonces me va a permitir comparar una variable con otra y comparar cada punto que va a representar pues a los estudiantes. En resumen, ¿para qué me sirven estas gráficas? Pues la de barras me permite comparar categorías, el histograma me permite ver cómo se distribuyen estos datos, el pastel o la gráfica circular me permite ver cuáles son los porcentajes dentro de un todo. Las líneas me van mostrando cuáles son las fluctuaciones y poder identificar ahí algún tipo de tendencias y la dispersión, cómo se van relacionando variables. Y bueno, por mi parte ahorita es todo. Le cedo la palabra al doctor Jorge. Buenas tardes. Buena tarde. Bueno, vamos a compartir. Permítame compartir. Abrir. Sí. ¿Me avisa si se están compartiendo, por favor? No, todavía no, pero sí tienes permiso para compartir, pero Ok. no. Si todavía no se ve. Permítame. Dejen a ver si puedo, por un motivo no puedo compartir. Te lo puedo compartir y lo compartes. Pásamelo y se lo paso a Mónica. Sí, porque no me deja compartir. Yo también batallé para encontrarlo a un lado. Es que como estoy acostumbrada a Zoom, Sí, yo creo que es también. por eso. Permítame. Voy a intentarlo de nuevo. Sí, pues no, Pues pásalo te lo voy a pasar. y se lo voy a pasar a Mónica y que ella te ayude a compartir.
Ok, muy bien. Mm, mm, mm. Ya te lo pasé A WhatsApp, ¿verdad? a WhatsApp, ¿sí? Sí, Listo. Porque sí tengo permisos, pero yo creo que no la encontraste. me dice que tengo que descargar software. Ahí está, Mónica, ya te lo mandé a ti. Vale, permíteme un segundito, lo descargo. No sé si me lo puedas por favor enviar al correo, ¿Sí? mónica.agudelo@unad. Aquí te estoy poniendo la dirección en el chat. Sí. No, Ahí va, Mónica. Mónica.agudelo@unad.edu.co. Punto .co, sí. Listo, es. ¿tú no batallaste esa? Yo no batallé nada, pero no la encontraba al inicio que estaba en la barra lateral. Tenía Sí, muchas ventanas abiertas. aquí tengo para compartir, pero me dice que no tengo permisos. Pero sí tengo permiso, está activado, pues. Listo, ya lo tengo yo. Ok, muy bien. ¿Ya lo están viendo en mi pantalla? Así es. Sí. Adelante, doctor Jorge. Muy bien, perfecto. Vamos a ver entonces la interpretación de reportes y, cuantitativos. Adelante. Bueno, uno de los problemas que podemos enfrentarnos al momento de la interpretación, ¿sí? Es que solamente utilizamos las figuras como decoración visual en un trabajo, ¿sí? Ya sea cuando hacemos la descripción de un problema o cuando estamos presentando resultados. Entonces, utilizamos las figuras solamente como decoración visual y solamente nos dedicamos a, a leer porcentajes y resultados plasmados en ellos. Y no es así. La utilidad que tienen las figuras, hablamos de figuras porque APA en esta edición séptima solamente permite tablas y figuras. Entonces, la utilidad que tienen las figuras va más allá de una decoración visual, sino que tienen esta capacidad de convertir algo complejo
¿sí? Algo complicado, ¿sí? En algo visualmente mucho más sencillo. Entonces, esa es la utilidad que debe tener. Entonces, debemos de apoyarnos en las figuras para una adecuada interpretación, ya sea del contexto, ya sea de un planteamiento del problema o ya sea de resultados de una investigación. Adelante. Entonces, vamos a ver en esta segunda parte cómo sería la estructura de un reporte, de un buen reporte de datos cuantitativos, apoyados en gráficas que la doctora Niebla ya nos señaló, ya nos marcó, ya nos dijo cuáles son los tipos que hay. Entonces, vamos a ver cuál es el rigor. Primero, tenemos que atender el rigor ortotipográfico y para eso es sencillo porque APA nos dice cómo debe de ser esta tipografía. Luego vamos a elegir la herramienta adecuada, la figura o en este tipo, el tipo de gráfica adecuada y vamos a ser muy honestos al momento de plasmar los datos. En un tercer punto, pues vamos a apoyarnos en la estructura para interpretar gráficas o figuras en el proceso de AD, descripción, análisis, discusión, ¿sí? Que lo vamos a ver que realmente es el centro de esta charla, cómo eh, interpretar las figuras para que realmente nos proporcionen datos interesantes, porque uno de los inconvenientes que puede tener el enfoque cuantitativo es que no se apropia tanto del discurso. ¿Sí? Cuando tenemos reportes o cuando tenemos datos o interpretaciones cualitativas, pues es mucho más sencillo trabajar con la palabra, extendernos. En cambio, cuando interpretamos gráficas, pues puede ser un poquito más complejo, ¿sí? Traducirlo en texto amplio y que sea muy descriptivo. Y por último, vamos a ver una pequeña rúbrica para apegarnos a la calidad metodológica que se requiere. Adelante. Primero, primero tenemos que apegarnos a lo que nos dice APA. Señalábamos que APA solamente permite tablas y figuras y la estructura visual que debe tener la figura es que la figura va numerada con negrita, luego abajo de ella va el título. El título va en cursiva, debe ser breve, pero altamente descriptivo. Entonces aquí tenemos el primer reto, cómo escribir un texto breve pero que sea muy descriptivo. Pues para eso nos vamos a apoyar en cuáles son las categorías que está analizando la gráfica, que está midiendo. Podemos también utilizar elementos del contexto para que este título sea muy descriptivo, pero debe ser breve. APA no nos señala un número determinado, si 5, 7, 10 palabras, pero sí nos invita a que sea breve. Entonces aquí lo que yo siempre recomiendo es que tomes parte del contexto para que sea mucho más descriptivo al momento de mostrar una gráfica. Debe tener el tipo de herramientas que utilizaste, debe ser sin efectos 3D, sin sombras que hagan más complejo la visualización de la gráfica y no exagerar en las rayas cuadrículas, lo menos posible. A veces nos apoyamos en ellas o queremos apoyarnos en ellas cuando las cantidades no están en números cerrados y queremos más o menos tener una ayuda visual. Se pueden utilizar, pero no es recomendable que sea mucha cuadrícula. Y debajo APA permite una nota, ¿sí? Una nota en cursiva, la cual nos puede aclarar la autoría, nos puede decir si el significado de alguna abreviatura, de dónde se obtuvo, o en el caso de correlaciones o de significancia, explicar un poquito en esa nota, ¿no? La nota no es parte de la interpretación de la gráfica, eso hay que tomarlo en cuenta. La nota es para aclararnos datos en la gráfica, ¿sí? Adelante.
hay otros aspectos que considerar al momento de hacer una gráfica y es el uso de los decimales, ¿no? Cuando estamos hablando de medias, desviaciones estándar, pues se permite un decimal. Ahora, cuando hay correlaciones, proposiciones o significancias, pues se van a permitir 2 o 3 decimales dependiendo el resultado que estamos obteniendo. Entonces, es importante observar esto. El cero inicial solamente se permite utilizar si el valor total puede superar el 1, ¿sí? Y no se usa si el límite matemático es 1 o 6 significancias o correlaciones. Entonces, ahí no se utiliza el cero inicial. La simbología toda debe estar en cursiva, toda, absolutamente toda, y vamos a atender la misma regla que tiene APA para el texto, lo tiene para figuras, en el uso de los números del 0 al 9, va a ser en palabras, del 10 en adelante van a ser números, pero hay excepciones, sobre todo cuando sean medidas o porcentajes, o sea, no podemos poner 5 centímetros en texto, en palabras tenemos que poner el 5 y la abreviatura de centímetros. Entonces, estas palabras contra números es para todo el texto, para todo el escrito, pero también aplica para las gráficas. Entonces, atendiendo estas dos láminas que nos da recomendaciones cómo elaborar una gráfica, el punto que seguiría es elegir cuál vamos a utilizar. Adelante. Entonces, ¿cuál es la selección de la gráfica? Pues depende de qué es lo que qué es lo que necesitas. Esto ya lo explicó la doctora Niebla. Este, si tú lo que quieres es mostrar frecuencias, porcentajes, este, comparar categorías independientes, pues la gráfica de barras va a ser siempre la mejor opción, ya sea si tu escala es cualitativa, con orden o dispersa, ¿no? Si lo que quieres es analizar tendencias temporales, evoluciones históricas, pues la gráfica de líneas siempre ha sido una buena opción. Si lo que quieres es mostrar composición de un todo, ¿sí? El pastel o la gráfica circular, acá en México le decimos gráfica de pastel, este, es la opción siempre y cuando no sean muchas categorías, porque cuando son muchas categorías tiende a no entenderse bien la gráfica circular, entonces puede haber problemas. El histograma representa distribuciones de frecuencias e intervalos continuos, y que no sean muy dispersos nada más, porque a veces los histogramas quedan muy feos y mejor optamos por gráfica de barras. Y si lo que queremos es visualizar fuerza, y dirección y correlación, significancia, pues la gráfica de dispersión. Una vez que elegimos cuál es la gráfica, ¿sí? Que vamos a utilizar para representación de estos datos cuantitativos, podemos proceder al siguiente punto. Adelante. Que es cómo representar. Aquí nos vamos a enfrentar a un pequeño dilema. En ocasiones, nuestra escala la manipulamos con la intención de que represente los datos como nosotros queremos presentarlos, pero habría que atender estas reglas de integridad en la representación y utilizar una escala constante de cada 10 o cada 5, ¿sí? Y no necesariamente distorsionar la escala. A veces tengo yo un 33% y empiezo en 0 y luego pongo 13, 33, no, o sea, de 10 en 10 o de 5 en 5 para que la representación sea adecuada. Obviamente tenemos que cuidar el tamaño de la gráfica. Una gráfica debe ser de un tamaño adecuado que pueda leerse y que pueda interpretarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no alterar las escalas de las ordenadas, ¿no? Muy bien, adelante. Y pasamos, una vez que ya tenemos nuestra gráfica o figura, para APA es figura, vamos a pasar a darle significado a los datos, ¿sí? Y para esto vamos a hacer nuestro esquema de 3 pasos.
descripción sintética, asociación y análisis y por último, discusión teórica, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es hacer una lectura literal de los datos. O sea, el 25%, el 75%, el 10%, leer los datos para ver exactamente cómo están distribuidos. Luego, hay que pasar a una fase de comparación de estos datos, ¿sí? Esta fase de comparación entre los datos que representa la gráfica nos va a permitir profundizar en el análisis, ¿sí? Entonces ya voy a poder hacer asociación entre los datos y poder hacer análisis para luego estar en condiciones de hacer un análisis crítico y recurrir a la teoría sobre estos datos. Entonces no es solamente describirlos. El 75% de las personas opinan esto y el 12%, sino que hay que tener un orden para poder comprender e interpretar entre mi intención de comprender la gráfica y mi acción de interpretar la gráfica, pues debo de tener este proceso de descripción, asociación y discusión que vamos a ver paso a paso. Adelante. Primero, la descripción sintética. Primero, lo que tenemos que hacer es identificar dentro de la gráfica el dato pivote. El dato pivote es ese que yo quiero resaltar. Y al momento de leer o de dar a conocer yo este dato, es lo más relevante que tiene la gráfica. Puede ser el valor más alto, puede ser el valor más bajo o puede ser un punto de quiebre estadístico, ¿sí? Entonces, ese dato pivote. Y se trata de no solamente transcribir redundantemente todos los porcentajes visibles, sino que se necesita hacer una serie, una síntesis direccional, no un intervalo. O sea, mis resultados apuntan hacia allá. Entonces, yo voy a tomar este dato relevante, ¿sí? Este dato más significativo para hacerlo. Hay algunos que optan por describir del mayor al menor, o sea, de los datos más relevantes a los menos relevantes, del mayor al menor, no hay ningún problema. Hay otros que optan al revés, del más bajo hacia más alto. El asunto es que debe de haber una direccionalidad en el texto. Si empiezo yo, si tengo 10 gráficas, pues mis 10 gráficas deben de ir en el mismo sentido, la interpretación de ellas. No puedo estar jugando con el orden. Entonces sería identificar el dato pivote y construir mi interpretación a través de ella. Adelante. El siguiente es la asociación y análisis crítico. Explicar cuáles son las relaciones de interdependencia entre las variables que yo tengo descritas. Aquí se vuelve muy importante tener en mente mi hipótesis, mis objetivos y mis preguntas de investigación. Al momento de interpretar cada gráfica, yo debo de saber y de recordar qué estoy buscando, qué me planteé como pregunta o como objetivo. ¿Cuál es el propósito de mi investigación? ¿Cuál es mi hipótesis? Bueno, en este caso, regularmente las gráficas, aunque hay algunas gráficas que podemos utilizar para el orden cualitativo, pero en este caso sería cuál es mi hipótesis. Entonces, al momento de yo estar redactando, interpretando, perdón, estas gráficas, debo de tener siempre en cuenta cuál es el camino que opté. O sea, cuáles son mis preguntas de investigación, cuáles son mis objetivos, cuál es mi hipótesis y concentrarme en esos puntos relevantes que le van a dar sentido y asociación a los datos. ¿Sí? O sea, este porcentaje tiene que ver con estos resultados y está vinculado con mi pregunta central. Entonces, no lo voy a poner yo en el texto, por supuesto, pero al momento de redactar, debo de tener en cuenta cómo delimité mi investigación y eso me va a ayudar a no ser disperso en mi interpretación. ¿Sí? Empezar a darle valor a ciertos datos que se obtuvieron y empezar a dejar de lado datos que se van convirtiendo poco relevantes para mi discusión final. ¿Sí? Y pasamos al último punto de estos tres pasos. Adelante, que es la discusión teórica. Aquí, en la medida de lo posible,
¿sí? Vamos a encontrar un debate entre lo empírico y lo teórico, ¿sí? Entonces, si yo encontré que el 75% de las líderes que entrevisté ejercen un liderazgo democrático, pues yo puedo señalar algún autor que resalte este tipo de liderazgo como un factor determinante en el liderazgo femenino. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de argumentar de manera explícita si los datos confirman contradicen los hallazgos de investigaciones previas. Por eso aquí se vuelve, si estamos haciendo una tesis, si estamos haciendo un artículo científico, se vuelve muy importante lo que encontramos tanto en nuestros antecedentes como en el estado del arte, porque nos permite aquí hacer una discusión teórica preliminar, por supuesto, una discusión mucho más profunda, pero sí un acercamiento y eso te va a ayudar a la redacción de tu interpretación. Entonces, en este último punto vamos a vincular los hallazgos empíricos con los hallazgos teóricos que tuvimos. Entonces, primero hacemos una descripción de los datos que tiene la figura, luego hacemos un análisis de esos datos y luego hacemos una discusión teórica de esos datos. En ese sentido, vamos a hacerlo. Ahora, dependiendo de la oportunidad que tengas en tu escrito, pues te vas a extender párrafos, dos, tres párrafos, o si se te permite un solo párrafo, eso ya es cosa de estilo, porque tendríamos que tener muy buena capacidad de síntesis para en un párrafo hacer todo esto, ¿no? Pero obviamente sí se puede. Adelante. Pasamos entonces ahora a cómo redactamos, cómo vamos a redactar estos párrafos. Tenemos que utilizar un léxico profesional. No es lo mismo decir como se ve en la gráfica, a decir la figura 1 ilustra, el análisis revela una marcada tendencia, ¿sí? Eh, pero los otros son diferentes en contraposición. Entonces, tenemos que encontrar las palabras adecuadas para redactar la interpretación de la gráfica. Obviamente, no se trata de llenar de palabras complejas una interpretación que debe de ser muy descriptiva, sino se trata de utilizar el lenguaje adecuado para el contexto de nuestra investigación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer o vamos a buscar conectores metodológicos que nos ayuden a redactar mucho mejor estas interpretaciones. Hay listas de conectores según el propósito que tú tengas que te pueden ayudar para mejorar significativamente la redacción de la interpretación de gráficas. Si tú confías en tu bagaje intelectual, en tus conocimientos, está bien, pero siempre es bueno apoyarnos en estas listas de conectores que podemos tener acceso a ellas, ¿no? Adelante. Luego, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Cómo hacemos la aplicación de este modelo DAD. Tenemos aquí una figura 4, ¿sí? Que nos muestra la distribución de ingresos mensuales por género en el trabajo social de la industria en Sonora. Sonora es un estado de acá de México, un estado creo que de entre los 6 más industrializados. Entonces, y la gráfica nos muestra pues una marcada brecha salarial entre los hombres y las mujeres. Eso muestra la gráfica. La gráfica por sí sola es todo un ejercicio verla. Para empezar, la figura no está en negrita, ¿sí? Debería ser figura 4 sin punto de negrita y luego debería de estar el título, debería estar en el renglón siguiente con, con letra cursiva. Y datos como Sonora, México, debería de estar en una nota abajo porque para eso son útiles. Entonces, la mera gráfica tiene elementos para revisar y darnos cuenta que hay errores en ella. Estaba diseñada así. Dice que en el contexto, el análisis del ingreso mensual del personal de trabajo social en el sector industrial en Sonora, México, evaluando la brecha salarial por razones de género. Los datos muestran, ¿sí? Simulados,
que las mujeres, el 75% de la muestra están concentradas en un ingreso menor a 10,000 pesos y los hombres, que es el 25% de la muestra, el 60% de este grupo percibe más de 18,000 pesos mexicanos, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra la gráfica. Adelante. Ahora, ¿cuál sería el reporte de esta? Bueno, el reporte que generalmente se hace es, como se ve en la gráfica 4, el 75% de las encuestadas son mujeres trabajadoras sociales y ganan menos de 10,000 pesos al mes, mientras que solo el 25% de los hombres, ¿sí? Esto demuestra que hay una brecha de 18,000 pesos salarial muy fea en el estado de Sonora y que los hombres ganan más. Bueno, esta sería una mala interpretación de la gráfica. Tendríamos que cambiar gráfica por figura porque solamente se permiten figuras y las figuras se van a ir numerando como tal. Habría que establecer cuál es la unidad de medida. No dice aquí, solamente 10,000 pesos faltaría, ¿sí? Y expresiones como muy fea, pues no son adecuadas, ¿sí? Entonces, esta es una transcripción medio robotizada de la gráfica. El lenguaje es muy coloquial. Falta profundidad en factores estructurales de la gráfica que me permitirían entenderla mucho mejor y falla el nombre de la figura, que dice gráfica y debe ser figura, ¿no? Entonces, estos serían errores comunes que al principio vamos a tener cuando interpretamos gráficas. Adelante. ¿Cómo sería este reporte mucho más profesional? Bueno, utilizando esta secuencia DAD, el análisis ilustrado, la figura 4, revela una marcada simetría salarial. El grueso de la fuerza laboral femenina, el 75%, se concentra en el decil que de ingresos inferiores. En marcado contraste, pese a ser una minoría, el 25%, más de la mitad del personal masculino se ubica en rangos mucho más altos. Esta disparidad evidencia que la inserción no se rige bajo criterios simétricos del capital humano, sino bajo segregación laboral. Las mujeres quedan ancladas en funciones de asistencia, mientras que los puestos gerenciales son asignados al personal masculino. Este es el análisis. Y vamos a la discusión teórica. Estos hallazgos son conscientes con Ministerio 2024, donde la brecha persiste como vector de desigualdad institucionalizada, valida la vigencia del piso pegajoso y la devaluación estructural de las profesiones del cuidado, según Sala 2021. Entonces, tenemos primero la descripción de los datos, luego tenemos un análisis de los datos y luego tenemos una discusión teórica de los datos. Esta sería la estructura adecuada para la interpretación de una gráfica. En la medida que nosotros vamos mejorando nuestra redacción, el ensamble de estas tres ideas pueden quedar mucho más compactos en un solo párrafo. Un párrafo que no exceda de las 12 líneas sería lo ideal según APA. Adelante. ¿Cuáles son los errores fatales y comunes en la interpretación? Primero, confundir correlación con casualidad, ¿sí? No podemos establecer correlaciones a simple vista, ¿sí? Asumir que A causa B sin pruebas de control estadístico sería fatal. Lo que vemos no necesariamente refleja correlaciones. Hacer generaciones indebidas sin muestras adecuadas, ¿sí? Y eludir resultados inesperados, no mostrando datos que no esperábamos encontrar, pero que no conviene a nuestra hipótesis o no conviene a la interpretación que queríamos hacer. Y regularmente, pues eso deriva en un estudio sesgado y los estudios con sesgo, pues realmente no sirven. Entonces, un reporte cuantitativo es tremendamente descriptivo, ¿sí? Va a mostrarnos lo que los números nos están mostrando en las figuras y nada más que eso. Adelante. Ahora, yo recomiendo, ¿sí? Un pequeño checklist de calidad metodológico para ver si la interpretación de mi figura es adecuada.
La figura, primero vamos a lo que APA nos marca. La figura tiene numeración en negrita, el título está en cursivo y tiene una nota hecha adecuadamente. Avanzamos. El texto destaca el dato pivote sin transcribir mecánicamente todos los porcentajes que nos muestra la figura. Avanzamos. No es así, nos regresamos a mejorar esa redacción. Si se asocian las variables directamente con las hipótesis de estudio, al momento de interpretar, estamos retomando hipótesis y objetivos que nos planteamos en nuestra investigación, avanzamos. Si no, replanteamos la redacción y existe un diálogo explícito con autores, con antecedentes importantes sobre mi tema. Entonces, vamos a avanzar. Quiere decir que esa gráfica y su interpretación están cumpliendo la función para la cual nosotros la elegimos, que era describirnos resultados empíricos o datos empíricos de un trabajo de campo. Adelante. Ahora, los datos reflejados en esa gráfica no hablan por sí solos. Las figuras cuantitativas no deben de ser o no deberían de ser un adorno visual en el trabajo ni una redundancia de las tablas de datos, sino que deben de ser el núcleo analítico para develar realidades sociales en una investigación de ciencias sociales y la adopción de este modelo DAD y el apego a las normas APA, en este caso la séptima edición, nos va a permitir o nos va a garantizar la claridad y solidez que necesita nuestro trabajo científico. Esto no se logra de la noche a la mañana, hay que redactar y leer para llegar a estas instancias, ¿sí? Pues muchísimas gracias. Esta sería mi participación explicando cómo construir o cómo interpretar una figura, en este caso una gráfica. Es mucho más, ¿cómo le podemos decir? Complejo, yo entiendo, interpretar resultados cuantitativos y es sobre todo cuando las investigaciones en ciencias sociales regularmente son cualitativas y no se está tan acostumbrado a hacer del uso de la palabra, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Doctor Jorge, muchísimas gracias por esta intervención, por guiar a los estudiantes de psicología de la UNAD en esta forma, según la APA, que además es también por quienes nos regimos acá en Colombia, de la forma de interpretar los datos y algo muy importante que hablabas de que no es casualidad, sino que hablamos de correlaciones porque nos guiamos por parámetros estadísticos que hacen que los datos puedan ser generalizables y replicables, que es parte fundamental del análisis cuantitativo. Entonces, por la tarde de hoy vamos cerrando este espacio agradeciendo a los dos ponentes que nos acompañaron de México, dándoles las gracias especiales por conectarse con nosotros, a Luisa que se pudo conectar finalmente y para los demás estudiantes esta sesión queda grabada para que la puedan consultar todas las veces que necesiten. Y pues yo quedo atenta a todos los canales de atención por si tienen alguna duda para mí, doctor. Muchísimas gracias y feliz tarde. Igualmente, Muchas gracias. Muy gracias bien. a todos. Gracias, Luisa, que estés bien. Chao. Chao. Muchísimas